Buenas tardes, queridos participantes. El día de hoy, 12 de junio del año 2025, estamos en este momento iniciando o celebrando el cuarto encuentro de este segundo corte. Me disculpo con ustedes porque ha habido inconvenientes de conectividad. Pero bueno, ya estamos aquí con la intención de, como siempre les comento, prestarles un buen servicio. Vamos a compartir pantalla para dejar el capture correspondiente y comenzar a hablar acerca de el recurso que están utilizando para realizar su actividad 1, la cual consiste en un ensayo. Bien, el día de hoy entonces, ya vamos. Lo vamos a tomar acá, el captura. Vamos a guardarlo, ¿verdad? Ya vamos. Esto no tarda mucho, pero hay que hacerlo lento para que yo pueda tener el soporte correspondiente. Espero que le esté yendo muy bien con el desarrollo de su primera actividad. De todas maneras, vamos a chequear que allí está. Me disculpan que me tarde un poco, pero es preferible yo chequear todo. Muy bien, acá está. Perfecto. Ahora sí vamos a dar inicio a la clase. Bueno, ¿con qué? Con esta minuta de trabajo que hace alusión a una introducción al concepto de sistemas tecnológicos, algunos ejemplos, hablar de la diferencia entre lenguaje y lengua, luego conversar sobre los sistemas de lenguaje hablado y cómo las técnicas de evaluación de la lengua han ido avanzando, siendo el mago de Oz una de las que se han empleado para tal fin. Por último, pues dar el cierre de esta reunión. En cuanto a lo que estamos viendo, hemos venido conversando acerca de la evaluación como un proceso de análisis y síntesis, ¿verdad? En el cual podemos chequear los resultados obtenidos con los resultados esperados a través de lo que siempre les digo, palmear acá, es decir, empalmar, ver si los resultados esperados son los mismos que los obtenidos. Y en caso de no serlo, pues tomar en consideración la retroalimentación correspondiente a la entrada para poder variarlos y hacer con ello que podamos obtener el fin último para lo cual fue creado el sistema. Bueno, en este sentido hemos visto diferentes tipos de sistemas. Hemos visto sistemas nosotros mismos como sistemas que somos sociales, cuando estamos inmersos en una sociedad, individuales, como lo es el hombre. Tenemos las plantas, los animales, por la jerarquización de Boulding, y otro tipo de sistemas como por ejemplo el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Pero el día de hoy nos vamos a destinar a hablar un poquito sobre los sistemas tecnológicos ya enfocados hacia la parte organizacional o empresarial. Por acá podemos decir que los sistemas tecnológicos no son más que un conjunto de elementos y variables cuyos
procesos internos están interrelacionados y permiten al ser humano transformar su entorno con la finalidad de facilitar una tarea o mejorar la calidad de vida. Acá podemos ver a mano derecha que algunas de las características fundamentales de los componentes del sistema tecnológico son, si hablamos de lo primero, nombremos los componentes: material, agentes, estructura, objetivos y resultados. Entonces, si comentamos acerca del material, nosotros estamos refiriéndonos a básicamente la materia prima, la energía, el equipamiento, es decir, ese impulso que le va a dar la entrada al sistema para comenzar a trabajar, y que ese material posterior a ello, a través de un proceso, va a ser transformado. Si hablamos de los agentes, son todas aquellas personas, entes involucrados, que a través de sus tareas, actividades, técnicas específicas en la realización de las mismas, conocimientos también y valores para operar un sistema, permiten que se dé a cabo el procesamiento de ese material que hemos hablado. Cuando hablamos de la estructura, pues sencillamente tiene que ver con las jerarquías de cargos, ¿sí? Y las personas que a la vez la gestionan. Si nos referimos a los objetivos, no son más que las metas y tienen que ver con el fin y el alcance del sistema. Es decir, para qué quiero el sistema, qué debe hacer y a dónde quiero llegar. Y por último, hablamos de los resultados. Los resultados, pues como tal, son las salidas del sistema que involucran que una vez ese material haya sido procesado a través del uso de agentes, de la estructura y los objetivos, yo pueda encontrar o tener un resultado convertido, bien sea en un bien o en un servicio, y que a la vez me va a identificar si pude o no obtener el objetivo para el cual fue creado el sistema. Nosotros tenemos por acá un mueble como sistema tecnológico. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿qué necesidades cubre ese mueble? Básicamente permiten que la persona que lo va a utilizar tenga mayor comodidad, aparte de eso pueda sentarse, y en este caso el sentarse le involucra o recostarse en él dependiendo de cuál sea la necesidad específica de la persona. Entonces, el material del cual fue hecho, vemos muy bien que hay cojines, que hay tela, que hay internamente, pues como conocemos, lo interior que tiene debe tener probablemente goma espuma, una base que lo soporta, y los diferentes agentes que han intervenido son el carpintero, pudiera ser la costurera, porque es la que se encarga de coser toda la parte de diseño que tiene, como lo son los cojines. En cuanto a la estructura, pues tiene que haber un gerente de la carpintería que está encargado, está el carpintero, ocupa un lugar, un espacio, puede estar la secretaria, que es la que toma los pedidos. Y el objetivo, como les dije, pues sencillamente el fin de este mueble es mejorar esa calidad de vida en cuanto a comodidad. El estar, el cuerpo, tenerlo relajado al poderse sentar. Los resultados obtenidos no son más que el mueble ya fabricado. Así que aquí lo que nos están presentando de una vez es el resultado y nosotros tenemos que ir hacia atrás y poder hablar de cada una de las componentes. Vamos a ver por acá otro componente. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál sería el sistema tecnológico? En este caso, acá, permiso para aclarar algo. Acá el sistema tecnológico es la carpintería, que es el lugar en el cual eh, se fabrica el resultado final, que es el mueble. En el caso acá siguiente, ¿qué sistema tecnológico o de qué sistema tecnológico estamos hablando? Estamos hablando de una panadería. Las necesidades que cubre son alimenticias. ¿Qué componentes tiene? A nivel de materiales tenemos harina, tenemos
utensilios que pueden ser el horno, personas que son los agentes como el panadero. El objetivo, ya lo dijimos, que es la necesidad que está cubriendo en ese momento, para qué es creado o para qué se utiliza en la panadería, para fabricar panes y para servir o dar servicio a una clientela de alguna comunidad, de alguna barriada, de alguna urbanización, de algún espacio en líneas generales. Y al final tenemos que los resultados, muy importante hablar de los materiales, porque dentro de los materiales pues tengo yo, aparte de la harina como insumo, lógicamente tengo que tener un horno para poder hornear ese pan. Tengo, como lo dije, al panadero, ¿verdad? Que son los agentes, que son las personas que se encargan de elaborar panes, ¿ok? Para el sistema tecnológico que tiene que ver, puede ser con un concesionario, puede ser con una empresa de autopartes, digámoslo así, en la cual se ensamblan, ensambladora de partes, ¿verdad? Las necesidades que cubre son de unas necesidades que tienen que ver con confort en cuanto a que su resultado terminado, que son los autos, sean medios de transporte para los usuarios. Acá podemos ver que dentro del material empleado, pues tenemos muchos, ahí se ven claramente, tenemos el motor, tenemos los cauchos, tenemos los parabrisas, tenemos la dirección, el manubrio, los focos, tenemos las luces de emergencia, todo el sistema de cableado, el tanque de la gasolina en caso de que esté consumada gasolina, entre otras cosas. Y bueno, tenemos dentro de las personas que participan, algunas son mecánicos, latoneros, entre otros, y pues ya dijimos para qué fue, cuál es el objetivo. Acá tenemos otros tipos de sistemas tecnológicos que estamos o que vamos a clasificar según su entrada. Pero antes, ya podemos hablar de que ese sistema tecnológico es básicamente, tenemos hidráulico, neumático y eléctrico. El sistema tecnológico que vemos acá a mano izquierda, el inicial, este bombillo, sencillamente su entrada es la electricidad y la salida es luz y calor. Si nosotros tenemos por acá la moto, ese sistema como tal es un sistema mecánico, ¿verdad? Y su entrada es, digamos, la gasolina, ¿verdad? El impulso que le da el joven o la persona es la fuerza, porque tiene que darle a la ¿cómo se llama? La palanca, digámoslo así, para poder activar, um, le da con fuerza a la palanca para que pueda activarse, para que pueda prenderse el sistema de encendido de la moto. Si hablamos de la bicicleta, eh, la entrada también es a nivel de fuerza, es mecánica, entonces tenemos sistemas que son naturales, otros que son eléctricos, otros que son neumáticos, ¿verdad? Porque actúa la presión, como por ejemplo este que es por aire a presión, y sencillamente esa entrada es un flujo de aire en este caso. Para poder llevar a cabo cada una de las actividades, tenemos que esta que está aquí es una grúa y trabaja por la parte hidráulica y neumática, porque estas partes que están aquí involucradas me van a permitir mover ese brazo mecánico y poder, digamos, tomar todos esos residuos o todos esos elementos materiales que yo quiero mover del lugar. ¿Ok? Esos son los diferentes sistemas que podemos ver.
Entonces, dentro de ellos, ¿qué tenemos entonces? Los sistemas eléctricos, los sistemas hidráulicos, ¿verdad? Los sistemas mecánicos, entre otros. Esos son ejemplos que les he querido dejar eh, con la intención de que vean cómo en la vida diaria utilizamos diferentes tipos de sistemas tecnológicos, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces vuelvo a repetir, muy importante saber que los sistemas tecnológicos pueden ser entonces, cada uno de ellos obviamente trabaja de manera específica, ¿verdad? En este caso, son básicamente, sí, con diferentes tipos de tecnologías y van a depender fundamentalmente de la entrada. Yo quise colocar el ejemplo del bombillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta era una manera fácil, rápida, porque nosotros para poder realizar cualquier actividad necesitamos la luz eléctrica. Entonces, dentro de los sistemas eléctricos no solamente quiero colocar el bombillo, sino también hacerles mención a todos aquellos electrodomésticos, que son aquellos que me permiten realizar con mayor facilidad todas las actividades diarias, ¿verdad? Si nosotros hablamos de los hidráulicos, que era lo que les decía, pues sencillamente tenemos aquí a quienes, tenemos aquellos en donde la entrada no es más que presión de, digamos, de fluidos para generar una fuerza. Ese ejemplo lo tenemos en las grúas, por ejemplo, en los gatos hidráulicos, entre otros, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de neumáticos, hablamos de un aire que está comprimido. Entonces, el que tenemos por aquí, este que está aquí es hidráulico y este que está aquí es neumático. Es importante tomar en consideración este también que está acá, que son los compresores, ¿verdad? Este es un compresor, son los compresores y las llantas también, porque me permiten cargarlas de aire, es decir, lo que utilizo para cargarlos de aire. Si nosotros hablamos de otro tipo de ejemplos que no estén aquí, la computadora es un sistema tecnológico, obviamente. En general, eh, una empresa. En general, ¿qué más? El sistema de transporte público, porque está conformado por personas y por bienes que en este caso son eh, las diferentes unidades que me van a permitir llevar o transportar a las personas. Y si nosotros hablamos, ¿verdad?, de otro tipo de sistemas más generales, podemos tener uno que es el de riego automatizado, que lo podemos ver en los diferentes jardines, en muchísimas casas, o que utilizan las empresas. Ese es el de riego automatizado, ¿ok? Bueno, entonces creo que es bastante claro que podemos clasificar de acuerdo a la entrada los sistemas en eléctricos, mecánicos, ¿verdad? Hidráulicos y neumáticos. Sí, cuando la entrada es una fuerza, como por ejemplo en la moto o en la bicicleta, estamos hablando de un sistema mecánico. Muy bien. Vamos a continuar entonces a conversar con lo que es el sistema, a conocer un poco acerca del sistema de lenguaje hablado. Como tal, el lenguaje es la facultad que tenemos de comunicarnos y lo hacemos a través de palabras que como tal están unidas a través de lo que nosotros conocemos como alfabeto, que son más que signos y símbolos que utilizamos a nivel verbal o de manera escrita. Y en cuanto a la lengua es la lengua castellana, el lengua inglés, dependiendo de cuáles eran. Entonces, cada uno de ellos, tanto lenguaje como lengua, son sistemas de comunicación o medios de comunicación. Eh,
Y también la lengua se le ve como un sistema porque presenta elementos que interrelacionados entre sí van a permitir que nosotros nos comuniquemos como último fin. Y se dice entonces que así como el lenguaje es un sistema que está articulado por cada uno de sus elementos básicos, como son el alfabeto, y que se unen esas unidades que llamamos morfemas para formar palabras, ¿verdad? Con las correspondientes reglas. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que tanto lenguaje como lengua son sistemas. Si nosotros hablamos del procesamiento del lenguaje natural o de lenguajes naturales, en donde la abreviatura que hoy en día conocemos es PLN, estas siglas son P de procesamiento, L de lenguaje y N de natural. Este campo es a través de las ciencias de la computación, de la inteligencia artificial y de la lingüística, ha estudiado las interrelaciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Todo lo que tenga que ver con ello para que pueda existir una mejor comunicación entre las personas y las máquinas por medio de ese lenguaje natural, es decir, de las lenguas del mundo. Si se trata de establecer un análisis de fases, se tendrán 4 tipos. Cuando nosotros estamos hablando de las fases del procesamiento del lenguaje natural, es el morfológico, el sintáctico, el semántico y el pragmático. El morfológico tiene que ver con la forma, el sintáctico con la función que utiliza dentro de la palabra o el mensaje como tal, el cuerpo del mensaje. En la parte semántica, eso tiene que ver con el significado, y la parte pragmática es el fin último del mismo. Acá podemos ver que podemos, dentro de este procesamiento del lenguaje natural, podemos identificar diferentes, digamos, elementos fundamentales, como lo son la comprensión del lenguaje natural, en la cual pues yo puedo realizar extracción de relaciones, parafraseo, que es el que yo les pido fundamentalmente en cada uno de sus análisis. Puedo tener también la técnica del resumen, un análisis semántico. Puedo tener una búsqueda de respuestas a través de preguntas, y también son muy utilizados para este tipo de comprensión del lenguaje natural los chatbots o bots conversacionales, que son los que me van a permitir, por ejemplo, cuando usted hace una llamada y no responden, pues sencillamente usted deja el mensaje, ¿sí? Con respecto a los acuerdos logrados para la comprensión del lenguaje hablado, tenemos que hay varios. Uno de ellos tiene que ver con la evaluación del sistema como caja negra, el otro a través de captura de datos para evaluación, el primero para tener un conjunto de datos de entrenamiento y de prueba independientes. Eso de entrenamiento y prueba independientes es cuando se recolecta información de un usuario específico y se va almacenando en bases de datos. Cuando nosotros hablamos de respuestas canónicas y obtención de medidas, esto hace mención al llamado a la técnica de el mago de Oz, que vamos a ver más adelante. Aquí la tenemos. La técnica de innovación del mago de Oz consiste en simular la interacción entre una máquina, especialmente cuando dispone de comandos de voz, ¿sí? Entre la interacción con una máquina, es decir, del ser humano con una máquina. Los inicios de ello, o bueno, hablemos del nombre primero. Se le dio este nombre porque este tipo de experimentos se remonta a una época en la cual no existían computadoras. Y con la novela de Baum, en el año 1900, se toma ese mismo nombre de esa técnica en la cual
un mago gigante gobierna los destinos en la mágica ciudad de Oz. Por eso se le llama a esta técnica mago de Oz, que y que estamos hablando de que es en este caso, es el mago el que gobierna todo lo que tiene que ver con la parte mágica, ¿ok? En este caso, ese origen del método tiene que ver con un estudio realizado en 1975 por Allen Munro y Don Norman en, en la Universidad de San Diego. En esta investigación, los participantes de la prueba fueron invitados a utilizar terminales de computadora que ofrecían asistencia de viaje automatizado. Esto tenía que ver con la parte de las líneas aéreas, ¿ok? Es decir, que se andaba buscando la manera de cómo mejorar ese servicio. En tal sentido, los participantes no sabían que detrás de escena, digamos, había una persona real que era la que respondía a las consultas o a los diferentes planteamientos o preguntas que ellos realizaban. Y básicamente utilizaban folletos de información de viaje, guías de aerolíneas que les servían como de bases de datos para sacar toda la información que ellos requerían y a la vez también un calendario. Este estudio inicial permitió a los investigadores recopilar muestras de, digamos, diálogos, intercambios de comunicación entre esos usuarios y las personas que formaban parte del equipo, llamados asistentes de viaje, a través de simulados posteriormente a través de una máquina. Solamente fue hasta el año 1983 cuando Kelly acuñó por primera vez el término mago de Oz para referirse a este método. Lo hizo durante su disertación sobre interfaces de usuario de lenguaje natural en la Universidad Johns Hopkins. En su estudio, Kelly utilizó una cortina con la intención de separar a los usuarios de prueba de como tal el ser humano, que era el que controlaba el sistema con el que interactuaba. Esta técnica también se suele llamar PNAMBIC, que tiene que ver con no preste atención al hombre tras la cortina. Ese es su significado. Esto como tal se suele atribuir a esta expresión a Bernstein. Y respecto del nombre Mago de Oz, Kelly en el año 2006 en su página web entrega una alusión al tema Oz como un acrónimo de Offline Zero para expresar el hecho de que el mago es el que interpreta las solicitudes del usuario en un sistema en tiempo real. Esto es lo que tiene que ver con la técnica de innovación del mago de Oz. Por acá vamos a ver un poco más de ella. Entonces, básicamente a mano derecha pueden observar que lo que está viendo el usuario es lo que se tipea el asistente a través, o mago, digámoslo así. Se le dice mago porque pues esta persona no sabía, aquí está la cortina. Tenemos una computadora en medio que es la que va a permitir reproducir la voz. Sí, entonces tenemos a un usuario y tenemos a un asistente. Lo único que puede observar ese usuario como tal, si se dan cuenta, quien habla es el usuario y él lo que recibe es el mensaje por pantalla y a la vez por sonido, ¿ves? Entonces, tenemos dos participantes como tal, como lo podemos ver. Estas pruebas fueron hechas por la que llamaban máquina de escribir, que escucha por IBM en el año 1984. La primera noción a este experimento se remonta pues a Gould y colaboradores, aunque no tenía ese nombre aún. En su artículo se trataba de simular una máquina de escribir que respondiera a la voz humana, mostrando automáticamente, como les dije, los textos que fuera reconociendo.
como en esa época la tecnología de reconocimiento del habla no estaba suficientemente avanzada, se recurrió a simulaciones en las cuales los usuarios miraban a una pantalla y dictaban a través de un micrófono. Si se dan cuenta, allí el usuario no tiene teclado, sino solamente el micrófono, el cual estaba conectado a un digitador humano en otra alcoba y a través de un teclado escribía en la pantalla del usuario para poder responderle, digámoslo así. Vamos a seguir viendo acá para ya dar fin a la exposición que estamos tratando acerca de elementos de la técnica del Mago de Oz. En aquellos estudios, las tecnologías del lenguaje natural se encontraban en sus primeras etapas de desarrollo. Y bueno, para poder emplear esta técnica llamada Mago de Oz, se debían cumplir, digamos, tres precondiciones. Según Fraser y Gilbert, estos son conceptos que postularon Fraser y Gilbert en el año 91. Entonces, lo que se hacía era hacer como una especie de simulación, se simulaba el sistema futuro, dadas las limitaciones humanas del mago. ¿A qué se refería eso? Las limitaciones humanas es que podía ser que él no tuviera alguna respuesta correspondiente a una pregunta o interrogante que planteara el usuario. Se especificaba el funcionamiento futuro del sistema y que la simulación fuera la conveniente. Pueden encontrar mayor información de esto en Danvik en el año 1993, quienes junto con sus colaboradores lo describió más detalladamente y pues estos últimos autores, Fraser y Gilbert, reportan las tres fases fundamentales, así como hablaron de las precondiciones, hablan de las fases fundamentales que son la fase preexperimental, la experimental primaria y la secundaria subsecuente. En la primera, pues sencillamente tenemos que tener todas las estructuras y restricciones que tiene que tener ese diálogo, es decir, los límites sobre los cuales vamos a trabajar y cuál dominio de aplicación. En la experimental primaria se realiza como una primera evaluación del sistema y se aplican algunas restricciones al mago o al sujeto que es el que está dando respuesta a las interrogantes. Fundamental es porque se necesita saber cuál va a ser el modelo de respuesta, el del diálogo y qué va a seguir ahí dentro de la conversación. Y en la parte experimental secundaria o subsecuente se realizan recolecciones de mayor cantidad de información y se le realizan mejoras al sistema como tal. Recordando que en cada una de las nuevas iteraciones, es decir, de las nuevas experiencias, se añaden restricciones identificadas a partir de la fase anterior, es decir, se retroalimenta el sistema como tal. Eso quiere decir que estamos hablando de un proceso de entrada, transformación de información y salida, así como retroalimentación. Algunos usos identificados de esta técnica conocida como MDO, Mago de Oz, en relación con la elaboración de prototipos de sistemas son los siguientes. Como aplicación, pues probamos la eficiencia del sistema. Se pueden hacer modificaciones a las estrategias de diálogo de acuerdo con los resultados obtenidos en cada una de las etapas. Se analiza el comportamiento de las personas en la interacción, supuestamente con una máquina, con el fin de extraer la información lingüística que se necesitará a nivel de sistema real, ¿verdad? Y cuando deba interpretarse los mensajes del usuario. Se deberían comparar los datos obtenidos de persona a persona con los obtenidos supuestamente con persona a máquina o con la técnica del Mago de Oz. La duración de la interacción, los tiempos de espera, el número de turnos utilizados desde que el usuario solicita la información hasta que se le facilita y el número de llamadas que se desvían porque el mago no sea capaz de dar respuesta a la interrogante formulada por el usuario. También se habla de que se puede entrenar el módulo de reconocimiento
ya que en la mayoría de las aplicaciones se requiere el reconocimiento del habla espontánea. Es de aclarar que en el desarrollo del experimento se pueden usar modalidades del lenguaje natural, bien sea hablado o bien sea escrito, o usar otros tipos de modalidades como por ejemplo la manipulación de símbolos o tonos de toque, como se realiza por ejemplo en experimentos para máquinas contestadoras de teléfono. Bueno, esta es la información que quiero darles y por último presentarles cómo tenemos el guión, que es el que tiene que tener el Mago de Oz. Tengo que tener los resultados y la intención es aquí realizar esa simulación. Aquí podemos ver que en la parte inicial el mago introduce las peticiones del usuario transcribiendo la frase hablada a texto y enviándosela a la pantalla del usuario. Así como, claro, teniendo interacción con un sistema de información para conseguir la respuesta adecuada que se le debe dar a ese usuario. Por otro lado, hablamos de las restricciones que tienen que ver con que en la parte 2, con que no se permite que el mago realice tareas complejas. Solo puede enviar los datos obtenidos de la base de datos o algunas frases, no contestar según lo que él considere, sino que en el caso que no sepa, no encuentre la respuesta adecuada, debe mandar o enviar un mensaje que tiene que decir: su pregunta requiere un proceso que sobrepasa las posibilidades del sistema. Ese es un ejemplo. En cuanto a las respuestas que dé el mago, son en general las respuestas que envía el usuario bajo el control o las respuestas que se dan son las que el usuario recibe a través del mago o bajo el control del mago. Estas respuestas deberán ser modificadas si el mago comete un error o si la respuesta depende del contexto en que fue generada debido a la posible cooperación o diálogo entre el mago y el usuario. Así que tiene que haber muchísimo cuidado en cuanto a los límites del diálogo entre el mago y el usuario para que realmente sea una simulación que se crea como real. Y por último, pues la obtención de medidas que va a llevar, que pueden obtenerse con programas estándares y con convenios para poder diferenciar entradas de salida y poder hacer una retroalimentación correspondiente de este sistema de lenguaje hablado. Bueno, hasta acá tenemos nuestra exposición del contenido de esta clase. Espero les haya gustado y esta temática, y bueno, no me queda más que invitarlos para el día de mañana viernes a la próxima reunión que se va a celebrar en horas de la mañana. Y recordarles que el día domingo también tendremos el sexto encuentro. Pueden consultar los datos en la plataforma porque ya están disponibles. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una feliz noche.